Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Pablo Aragón, en representación de mi compañero John Suárez, con quien hemos venido trabajando a lo largo de todo el semestre y en particular en este paso 3, que consiste en diseñar la automatización mediante microcontroladores. Aquí está pues nuestra presentación del trabajo a entregar, el consolidado, en noviembre del 2019 para el curso microprocesadores y microcontroladores. Vamos a empezar entonces como un resumen para la realización del paso 3, diseñar la automatización de microcontroladores. Mediante microcontroladores seleccionamos el ejercicio número 1 de los 4 que estaban presentados en la guía de actividades y utilizando el software MPLAB ingresamos las líneas de código necesarias para que mediante su programación conseguir que 3 displays de 7 segmentos presenten la hora desde las 000 hasta las 9:59 con retardo en el cambio de números. Más o menos de 7 segundos para que se pueda visualizar en los displays. También teniendo el código compilado correctamente, procedemos a buscar la ruta con el archivo .exe, que es el que vamos a cargar al microcontrolador PIC 16F84 en el programa Proteus para poder hacer la visualización del funcionamiento de ese código. Contenido de esta presentación, entonces está la introducción, los objetivos, el marco metodológico, la solución del ejercicio, conclusiones y referencias bibliográficas. En esa manera de introducción, en este paso, vamos a utilizar los conocimientos de la unidad correspondiente del entorno de conocimiento, primero para entender un poco cómo es el funcionamiento de los microprocesadores y después de haber visto los videos del director, de cómo se utiliza el software MPLAB para programación de microcontroladores usando el lenguaje Assembler. Y de esta manera poder hacer el desarrollo del ejercicio que se seleccionó en la guía de actividades, utilizando el software Proteus para la simulación. Objetivos: contribuir a la integración desde el ejercicio seleccionado para la elaboración del menú que solicita el proyecto con el curso, demostrando su funcionalidad. Realizar aportes significativos para la construcción del informe, investigar y programar en MPLAB con el lenguaje Assembler y permitir la integración con Proteus para ver cómo se desarrolló al final. El ejercicio que nosotros seleccionamos para el laboratorio es el ejercicio número 1, que involucra el diseño de un reloj utilizando 3 displays de 7 segmentos de ánodo común en este caso, para presentar la hora desde las 000 hasta las 9:59 con un retardo de 7 segundos. Cada LED será la salida del microcontrolador PIC F84A. Entonces, en una primera instancia tenemos que entender un poco cómo está organizado y cómo funciona este microcontrolador, que es un poco más complejo de lo que hemos visto hasta el momento, de los que hemos trabajado. Entonces cuenta con unos pines que funcionan de entrada o de salida en diferentes bancos. Está el banco A, por un lado, con estos pines, y está el banco B con estos otros pines, que pueden ser, como les digo, de entradas o salidas, unos pines de alimentación y unos que son muy importantes, que son los pines 16, 15 y 16, que corresponden a los pines donde vamos a conectar nuestro oscilador a 4 MHz para poder hacer la integración del circuito, la simulación. Luego tenemos los displays de 7 segmentos que los hemos trabajado ya en el componente práctico, hemos hecho unos trabajos con ellos, en donde tenemos 7 LEDs, ¿cierto? Denominados A, B, C, D, E, F y G, que se encienden para formar los diferentes números del 0 al 9, dependiendo de pues, la configuración que se quiera hacer a través de si es de ánodo común o es de cátodo común. Este es un pantallazo del código implementado que ahora lo vamos a explicar en mayor detalle. Los materiales a utilizar para la simulación son 3 transistores PNP 2N 2222, resistencias de 220 ohmios para que no se nos vaya a dañar el 7 segmentos, 3 displays de 7 segmentos de ánodo común, un cristal de 4 MHz, 2 condensadores de 22 picofaradios que van conectados al cristal, y el microcontrolador en cuestión, el PIC 16F84A. Este es el diseño del circuito.
que consta por supuesto de los dos condensadores conectados al cristal, a los pines del oscilador, del PIC, con salida por acá. Tenemos la conexión en paralelo de los 3 displays de 7 segmentos, que vamos a alternar su visualización a través del proceso de multiplexado que ocurre a través de estos 3 transistores, que son los que nos permiten activar o desactivar cada uno de los 7 segmentos, para que podamos ver un número distinto en cada uno de ellos, porque de lo contrario, sin la multiplexión, tendríamos la misma imagen en los 3 displays. Para los efectos de códigos hemos denotado como dígito 1, dígito 2 y dígito 3, que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí vemos un pantallazo de una parte de la simulación funcionando, otra parte de la simulación. Bueno, no se ve muy bien. Vamos ahora a pasar a ver el estudio del código que utilizamos para hacer el funcionamiento del circuito. Muy bien, ahora vamos a ver la simulación del ejercicio. Perdón, la explicación del código. Vamos a hacerlo primero. Entonces, aquí tenemos nuestro código hecho en lenguaje Assembler en el programa MPLAB XID. En la primera instancia estamos diciendo que vamos a trabajar con el PIC 16F84A. Vamos a cargar mediante este include la librería que nos va a permitir hacer la conversión de este lenguaje al lenguaje que entiende el microcontrolador, ¿cierto? Para que se haga bien la carga del software. En esta primera línea tenemos la configuración general de los estados para el proyecto, en donde tenemos el code protection en off. No vamos a utilizar la protección de código. El watchdog time, que revisa cuando existe un desbordamiento de la memoria debido a un bucle o algún error, también lo vamos a tener apagado. El PWRT, que es el que permite la activación del reseteo de la fuente. En este caso él está negado, entonces cuando está on significa que está apagado. Y luego tenemos el XT-OSC, que es la configuración, es el tipo de cristal que vamos a utilizar, el tipo de oscilador, que es un cristal. Lo estamos definiendo en este punto. Luego pasamos a esta zona donde tenemos con la función cblog, donde le decimos que vamos a designar unos espacios de memoria para los diferentes contadores y para los dígitos que vamos a utilizar, para el contador de segundos, de minutos y de horas. Un contador show, que es lo que va a permitir mostrar el número, y los dígitos 1, 2 y 3 asociados por supuesto a los 3 displays de 7 segmentos, dígito 1, dígito 2 y dígito 3. Aquí arrancamos nuestra configuración. En esta primera parte hacemos la configuración de los pines que se van a utilizar. Y entonces, en esta parte, como decía, estamos haciendo la configuración de los pines, ¿cierto? A través de los comandos BSF, CLRF, BSF, en donde con BSF lo que hacemos es que RP0 accedemos al banco 1, nos permite acceder al banco 1. Luego con CLRF, tris A y tris B ponemos los puertos B y los puertos A como salida. El BSF status RP0 se devuelve al banco 0, y con los CLRF lo que hacemos es que ponemos en 0 todos esos registros, tanto de los puertos A y B como de los contadores asociados para segundos, minutos, horas, el contador show, y para los dígitos. Aquí arrancamos con las rutinas de saltos en los displays, que es la parte de la multiplexión, donde estamos llamando en diferentes momentos a subrutinas, como por ejemplo la subrutina delay S. Estamos llamando en este caso a esa subrutina. Aquí empezamos a hacer los incrementos y las cargas respectivas a las variables W, y luego a las variables dígitos respectivamente, haciendo regularmente con los BTFSS
las comprobaciones del estado de la variable z, si está en 0, si está en 1, va a diferentes puntos, a peso menos 5, o a peso menos 6, o a peso menos 6, dependiendo de ese estatus. Aquí encontramos, por ejemplo, las subrutinas delay S, ¿cierto? Que está asociada al contador de segundos y al contador show, para que se haga para que se muestre. Está la subrutina loop S también, pero asociada a los minutos. Y lo mismo, vamos a otra subrutina que es delay M contra contador show, ¿cierto? Y ahí aquí estamos haciendo movimiento del contenido de W al registro F del puerto A. Estamos haciendo resta de lo que esté contenido en W al contador, del contador show. Estamos comprobando el estado de Z para saber si vamos a otras subrutinas llamadas show 3 o show 1 o show 2, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces esta es una parte muy importante porque aquí están definidos los saltos que se hacen a partir de los delays y de las comprobaciones con el estatus de la carga. Aquí están esas subrutinas de las que le hablaba, una subrutina para decrementar el contador de segundos, una subrutina delay M para cargar, mover punto 100 al acumulador W y luego para mover eso al contador M. Una demora de punto 100. Otra subrutina llamada loop M, que llama una función delay y que decrementa el contador de minutos. Tenemos aquí está la subrutina delay U, que carga punto 160 en el acumulador W y ese valor se carga al contador de horas. Otra subrutina loop U, que es el de que se carga de decrementar en 1 el valor de contador U y luego se redirige si el contador sigue siendo diferente de 0. Ahora, en esta parte del código tenemos las rutinas show, donde se observa que hay una por cada display y que mueve los valores contenidos en cada dígito al acumulador y carga los valores de la tabla de forma directa. Entonces, para eso son esas rutinas show 1, show 2 y show 3. Y luego tenemos una subrutina que es la que nos va a permitir definir a partir de la codificación binaria para cada número el valor que se va a mostrar en el display. Aquí está la rutina tabla, la definición de tabla, que es la que se va a cargar acá en estos show. ¿Cierto? Entonces para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, tenemos una definición binaria en este caso. Y ahí termina, digamos, el programa. Ya hemos hecho la exportación del archivo y la hemos cargado aquí en el PIC que tenemos en Proteus, a ver que es nuestro circuito. Entonces tenemos nuestro cristal oscilador conectado a OSC1 o OSC2. Tenemos los dos condensadores de 22 microfaradios. El cristal es de 4 MHz, como hemos visto que se debe configurar. Tenemos en el banco B conectados los pines de los 7 segmentos del A al G. Tenemos en este pin, para poder hacer la multiplexión, conectados los transistores PNP a una resistencia de 220 ohmios y a estos 3 pines del banco A. Y vamos a darle play a la simulación. Vamos a acelerar un poquito el video para que alcancemos a ver que se van a ir llenando los 3 displays, marcando los números respectivamente.
Muy bien, vamos a parar la simulación y vamos a volver acá, donde finalmente lo que concluimos es que estos son un tipo de circuitos muy interesantes en la medida en que nos permiten entender el funcionamiento de los microcontroladores, como por ejemplo el PIC16F84A, que es una herramienta muy útil en la medida en la que se utiliza además en muchos tipos de circuitos en dispositivos electrónicos que se usan a diario, y como un elemento de educativo también es muy importante conocer su funcionamiento y cómo se relaciona también con las simulaciones hechas en Proteus, porque normalmente ese tipo de microcontroladores pues necesita que se le cargue por separado el código .ex, punto hexadecimal, para que pueda funcionar. Entonces es muy importante. Son algunas de las referencias bibliográficas que se consultaron. Tenemos acá con sus respectivas normas ZAPA y su lugar donde se pueden encontrar. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.